Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar de vuelta con nosotros ahora ya en este 2021, en estas videocharlas de los martes. Soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública y vamos a empezar a revisar de nueva cuenta después de esta pausa de fin de año los acontecimientos políticos en el Estado y también los nacionales que nos impactan e incluso los internacionales. Bueno, pues la pandemia es el tema muy presente que hay que revisar con calma después de que nos fuimos a semáforo rojo el 25 de diciembre, adelantando una fecha que el gobierno del estado había previsto hacia el Día de los Inocentes, querían mover el semáforo, permitiendo un poco la movilidad en los festejos navideños. No fue posible por el número de casos que se presentaron, por la elevación de la ocupación en los hospitales, el porcentaje de camas ocupadas y el número de muertes también. Hemos venido insistiendo aquí, lo habíamos venido haciendo en diciembre, que ese semáforo naranja al que regresamos seguía sin ser lo suficientemente estricto, que seguía pareciendo amarillo y hasta verde. La movilidad que se dio en esos días previos, con festejos como el del Campeonato del León, con reuniones de todo tipo, con eh, registros políticos en los partidos. Vimos el desfile que se produjo ahí en las oficinas del PAN. Después hablaremos de eso, de las consecuencias políticas de esa situación, pero ahorita quedémonos en la pandemia. Bueno, pues esto iba a producir necesariamente una elevación en el número de contagios y en la actividad del virus. Así ha sido, los festejos han seguido en muchos municipios del estado, se tiene noticia, han debido suspenderse fiestas. Cuando una fiesta se suspende, cuando ya hay una reunión de más de 100 personas en un lugar, pues independientemente de la acción de la autoridad, que de todas maneras ha sido omisa, ha sido lenta, no hay la energía que hubo en los primeros días para tratar de mantener el confinamiento. Bueno, pues ahí ya al estar esas personas reunidas y que son tardíamente dispersadas, ahí ya se produjeron seguramente algunos contagios. Además estamos en invierno, además está haciendo frío y las enfermedades respiratorias como lo es el COVID encuentran también mayor facilidad en estas épocas para proliferar. Esto nos tiene en una situación delicada. Ya fue suspendida la Feria de León, probablemente tampoco pueda realizarse meses más adelante como se quería. No sabemos cómo van a ser las campañas políticas que arrancarán formalmente ya entrada la primavera. Pero si seguimos así, sin cuidarnos, sin una acción decisiva de la autoridad para mandar el mensaje de alerta, seguramente viviremos un año diferente, incluso con la esperanza, un año y una elección diferente a las que hemos conocido antes, incluso con la esperanza de la vacuna, que de cualquier manera sigue sin verse claro cómo va a ser el ritmo de vacunación, de aplicación de este biológico de las diferentes marcas para tratar de frenar un poco el contagio y generar una inmunidad parcial que pueda ayudar sin llegar aún a la soñada, a la anhelada inmunidad de rebaño cuando la mayor parte de los habitantes de este planeta tengamos anticuerpos para combatir este nuevo virus. ¿Qué lecciones nos deja esto? No estábamos preparados y realmente no es culpa de ningún gobernante. Yo lo tengo bien claro. Quienes usan el tema para arrojarse misiles políticos, que además a menudo son también dueños de responsabilidades, como los gobernadores de la Alianza Federalista peleando con el gobierno federal. También ellos están sufriendo las consecuencias de esto y tampoco pueden hacer mucho por evitarlo. El pueblo mexicano no tiene una costumbre, no es altamente disciplinado, es complicado pedirle que se quede en casa, además por las condiciones socioeconómicas, los programas de auxilio, en el caso federal prácticamente inexistentes, más allá de lo que ya conocemos, de estas dádivas de la política social que impactan muy poco para personas que pudieran quedarse sin empleo o empresas que pudieran cerrar, pero tampoco otros programas que pretendieron ser más ambiciosos como el del gobierno de Guanajuato llegaron a constituir un paliativo importante para que la gente se mantuviera en sus casas. No ayuda a la alta informalidad, no ayuda a que muchas personas no estén en empresas formales, que trabajen por su cuenta,
que lo hagan comerciando en tianguis, en mercados, etcétera, y que es nuestra realidad la que debemos enfrentar. Tampoco ayudan los gobiernos timoratos, omisos, que no son capaces de emplear las facultades que les ha dado la ley para primero mandar mensajes fuertes y después ejercer acciones estrictas y enérgicas para frenar esa movilidad. Si vemos en cambio abusos de poder, como el que reportan los medios de comunicación, policías leoneses pretextando la falta de cubrebocas, irrumpieron en la celebración de un partido de fútbol de un grupo de jovencitas y abusaron de ellas, abusaron de su poder, abusaron también eh, tocándolas de forma indebida. Una nueva escena de falta de respeto a la dignidad de las jóvenes mujeres por parte de la Policía de León, que ya generó problemas el año pasado, cuando aquella manifestación de feministas fue innecesaria y duramente reprimida, cuando esto le generó al alcalde reacciones y problemas y demandas en derechos humanos, que por cierto aún no sabemos cómo se han resuelto, y cuando se comprometió a capacitar mejor a su policía para que no incurrieran estos abusos. Se ve que no se avanza en ese terreno, se ve que sigue siendo un grave problema la prepotencia y la falta de formación de estos elementos policíacos. Algunas de las notas periodísticas mencionan incluso que pudo haber elementos del Estado, esto no está claro. Sería muy bueno ver aquí una intervención decidida del nuevo y flamante ombudsman de Guanajuato, ombudsperson, que es Vicente Esqueda. Eh, le queda de lujo esta situación para definir cómo va a ser su gestión y cómo va a ejercer esa encomienda que le otorgó pues de forma absolutamente mayoritaria el Congreso del Estado de Guanajuato para dirigir la Procuraduría de los Derechos Humanos. Pero sí vemos ahí, en ese tipo de abusos, la presencia policíaca y no lo vemos en muchos otros lados, tratando de frenar la proliferación de movilidad y de reuniones sociales. No ayuda tampoco esta falta, pues, de profesionalismo, de probidad, de decencia mínima de empresarios transportistas de las diversas ciudades del estado, pero particularmente de la ciudad de León, que cuando bajó la movilidad en diciembre por efecto de los días festivos, también bajaron la frecuencia de los camiones, de las corridas y también el tamaño de las unidades, repitiendo lo que habían hecho en el primer confinamiento en los meses de abril, de mayo. Hay menos gente en las estaciones de transferencia y en el transporte, pero si les dan transportes más pequeños, de todas maneras van demasiado juntos, no se mantiene la idea de la separación, del distanciamiento necesario para evitar la proliferación del virus, de los contagios. Y no hay quien pueda meter en cintura este tipo de concesionarios de servicios públicos. Y entonces vemos las consecuencias. Sí, la población tiene mucha responsabilidad, pero el gobierno también. Pero todo esto forma una gran estructura que tiene a México donde lo vemos, con un altísimo nivel de contagios entre los 10 o 12 primeros países del mundo, pero con una preocupante cantidad de muertes, de decesos, que supera muchísimo los índices de otras naciones y que nos tiene prácticamente en el cuarto lugar en estos momentos, después de Estados Unidos, Brasil e India. Desde luego, esta es una tragedia global. Hoy sabemos, por ejemplo, que en Rusia hay un subconteo grave de decesos, que serían casi 3 veces más de lo que está reportando, lo que lo mandaría a cifras por encima de México. También es un país mucho más grande y con mayor población. Ningún gobierno está saliendo bien librado de la pandemia, pero esto debería darnos señales importantes a nosotros, a los ciudadanos y a los propios gobernantes de que las cosas están funcionando decididamente mal en cuanto al reparto de poder en el mundo, en cuanto a la eficacia de los instrumentos que nos hemos dado para autogobernarnos. Teóricamente, nosotros decidimos en las democracias, no pasa en todos lados, pero sí nosotros como mexicanos formamos parte de uno de los países que se presume de democráticos, que nos damos a nosotros mismos nuestros gobiernos mediante elecciones libres y periódicas. Bueno, algo ahí no está funcionando. La representación que el gobierno ejerce de la sociedad no parece estar dándole el mejor beneficio a esta. Las clases políticas enquistadas en el poder
de todos los partidos políticos, están pensando únicamente en cómo preservar sus privilegios, preservar sus beneficios y no en el bienestar de la población. Eso lo ha desnudado la pandemia. Lo sabíamos ya, se evidenciaba en muchas otras cosas, pero ahora es brutal la forma en que esto ha quedado exhibido. Y eso nos lleva a otro tema. Bueno, terminando lo de la pandemia nada más, pues procuremos mantener estos protocolos mínimos que nos pueden preservar de un contagio a estas alturas que podrían mantenernos sanos mientras esperamos la vacunación. Cuidémonos, las actividades no esenciales también habría que evitarlas en lo posible. Desde luego hay quien no puede salir a trabajar. El uso del cubrebocas, por más que se debata, eso ya no está en duda, es una barrera y puede ayudar a disminuir la posibilidad del contagio, así que hay que usarlo. Estamos en Guanajuato en este momento, rondando ya prácticamente, estamos superando los 86,000 casos confirmados, 86,000 casos. En marzo, cuando empezaba esto, se veía pues muy lejana la posibilidad de que llegáramos a estas cifras. Pero también tenemos un número de defunciones que ya está cerca de las 5,900. Llegaremos a 6,000 muy pronto, probablemente en estos mismos días. No somos de los estados que presentan las mejores cifras. Al principio Guanajuato se defendió. No es tema de eficacia política o de sistemas de salud. Parece ser que no está ahí el quid de la cuestión. Al final de cuentas, es una pandemia, seguirá extendiéndose, afectará a todos, pero ojalá los políticos le bajen un poco a la soberbia de querer primero que nada presumir que son muy eficientes, incluso cuando están jugando con fuego. Más humildad es el nombre del reto que tienen enfrente los políticos a nivel federal. Andrés Manuel López Obrador ha minimizado mucho las posibilidades de colapso que presentaba esta pandemia. Se ha tenido que tragar literalmente sus palabras, igual que el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, el zar del COVID, de la lucha contra el COVID. Lo mismo pasó en Guanajuato. El gobernador Diego Sinúa Rodríguez Vallejo, que tuvo una actividad prominente los primeros días de la pandemia, anunciando inversiones, el hospital COVID en 20 de enero, el hospital inflable, los equipamientos que otorgaban los médicos, los respiradores, etcétera. Hoy nada más no aparece. Él mismo se contagió, es un riesgo que corremos todos. Estuvo hospitalizado unos días por prevención, pudo hacerlo porque pues tiene acceso privilegiado al sistema de salud, desde luego es el gobernador del estado. No muchos podrían haber tenido una hospitalización preventiva en caso de requerirla. Hay quienes no la consiguen incluso cuando ya es de extrema urgencia. Salió en una foto, un tuit, el gobernador en el hospital de Silao rodeado de médicos. Yo no sé si todos los pacientes de COVID tengan esa atención multidisciplinaria, probablemente no. De todas maneras, qué bueno que ya está mejor Diego Sinúa Rodríguez Vallejo y ojalá también que se aplique más en ver los puntos donde se puede tener inflexiones importantes para que ante todo su meta sea preservar el bienestar de sus gobernados y no tanto la imagen de su gobierno, que ese es un punto básico del que cojea mucho esta administración y donde no deja de sentirse una inmadurez política. Querer presumir lo que no se es cuando uno se ha alcanzado. Cualquier coaching, cualquier asesor mínimamente informado les tendría que decir, primero logren las metas y después presúmanlas. No hay que presumirlas antes de lograrlas y menos mentir, como ha pasado muchas veces con este gobierno. Quiero entrar en el tema de la representación, en el tema de la política, porque ya se nos viene encima y a muchas noticias de los medios que parecen interesarle solo a los políticos, no mucho a la gente todavía. Nos hablan en estos momentos de las conformaciones de las planillas de candidatos al Congreso, a los ayuntamientos, los nombres de quienes van a buscar alcaldías. Los partidos políticos están metidos en eso, en conformar alianzas, unas que van adelante, otras que reciben reveses,
como lo que pasó recientemente con la coalición encabezada por Morena aquí en Guanajuato. Sin embargo, y bueno, hay que ser un poco pacientes. No es el momento en que los partidos empiecen a hacer planteamientos hacia los ciudadanos para pedirnos el voto y decirnos cómo van a resolver algunos de los graves problemas que tenemos como entidad. Y que no solo es el COVID, está también ahí el gran tema de la inseguridad y el que muy probablemente en unos meses se presente de freno al crecimiento económico que hemos tenido y sus consecuencias en el desempleo y en el ingreso de las personas. Esto todavía no lo vemos, pero en la conformación de las propias candidaturas y en la conformación de las alianzas, sí se deja sentir ya una intención de la clase política de Guanajuato por anteponer su sobrevivencia y lo que mencionaba hace rato, la sobrevivencia de sus privilegios antes que por resolver los problemas. Decían hace no mucho los políticos veteranos en otro país, por supuesto, y a lo mejor también mentían no un poco, sino mucho, que un político es aquel que se desvela para que todos los demás podamos dormir tranquilos. Hoy no lo vemos, no los vemos así, no vemos a muchos políticos desvelándose para que los demás estemos tranquilos. Vemos a todo mundo preocupado, desvelado y con insomnio, y a los políticos muy tranquilos, recibiendo los beneficios de los altísimos sueldos que han determinado pagarse en el Poder Ejecutivo, en el Congreso, en el Poder Judicial, en los órganos autónomos, y pagarse muy bien por hacer muy poco. ¿Qué hace un diputado, por ejemplo? Va a sesiones una vez por semana. A veces no va, hay un gran ausentismo. No está obligado a presentar iniciativas, no está obligado además a tener una calidad. Tiene una innumerable cantidad de asesores que son los que en realidad arrastran el lápiz. No todos participan en las comisiones, los que participan también tienen equipos de apoyo. Tendrían que estar tomando decisiones, ese sería su chamba, decidir cosas por el bien de los guanajuatenses y hacer valer las facultades que les otorga la ley para equilibrar a los otros dos poderes. En algunos casos para conformarlos, ellos votan por los magistrados del Poder Judicial, votan por el ombudsman, votan por el fiscal, bueno, temas si los hay, y también por supervisarlos, porque el Congreso también tiene injerencia en la conformación de la Auditoría Superior, que también tiene su autonomía. Y cuando vemos que los diputados de Guanajuato no toman decisiones, sino que reciben línea a ojos vistas, eso está clarísimo, no puede ocultarse, lo ve cualquier ciudadano, no solo un especialista, un analista político. Reciben línea del gobernador. Los panistas, y no solo los panistas, las oposiciones, los priistas, los verdes, no se diga los perredistas, cada día más fantasmales. Uno dice, ¿para qué nos sirven estos diputados? ¿Para qué le pagamos ahí a 36 sujetos que ganan alrededor de 200,000 pesos mensuales para ir únicamente a hacer lo que el gobernador les pide que hagan sin asomo de crítica, sin asomo de deliberación, sin siquiera cambiar una coma y un punto en las decisiones que están tomadas desde Palacio de Gobierno, nulificando la división de poderes, dándose un autogolpe de Estado, disolviéndose como poder autónomo? Eso es lo que tenemos en Guanajuato. Podríamos no tenerlo. Podría haber ahí en el Congreso un simple recepcionista, una oficina de una oficialía de partes recibiendo lo que viene del Ejecutivo y publicándolo en el diario oficial para cómo están las cosas. El Poder Judicial es harina de otro costal, pero también tiene sus bemoles. Por ejemplo, en diciembre se designaron magistrados. Los propuso el gobernador en algunos casos, en otros son magistrados propuestos por el Poder Judicial, los votó el Congreso y los validó, los ungió como magistrados. ¿Y quiénes iban ahí en esas ternas? Ternas, como se dice, de uno, porque dos nada más van de relleno, ya se sabe desde antes por la línea que el gobernador manda al Congreso, quién es el bueno de cada terna o la buena de cada terna. Bueno, pues así surgieron como magistrados del Poder Judicial de Guanajuato, el más alto cargo al que puede aspirar un abogado, un jurisconsulto, un hombre de leyes. Personajes como una exdiputada priista, Arcelia González, irapuatense,
quien ha hecho una carrera política en Irapuato de la mano del PRI, por cierto. Su padre también es un veterano y conocido priista, José Abenamar González Herrera, que trabajó en muchas administraciones. En el sexenio de Luis Ducoin ocupó casi todos los cargos públicos que había por ocupar, pero también trabajó con Rafael Corrales Ayala y fue diputado, fue alcalde de Irapuato. Bueno, pues esta joven mujer que ya fue diputada por el PRI, que le tocó presidir precisamente la Comisión de Justicia, donde a su vez recibía las ternas del gobernador y las maquilaba para salir con los magistrados que el gobernador quería, en esa época Miguel Márquez Márquez, pues ahora recibe su premio. Y se le vende esto como al PRI como una especie de negociación, como que ya el PRI tiene su lugar en el Poder Judicial, una priista, independientemente de que llega por otros recovecos, no fue negociada por el PRI. Todo apunta a que fue un acuerdo surgido del Colegio de Notarios, porque en este espacio, el de los notarios, funcionan tanto José Abenamar González Herrera, padre de Arcelia González, como Luis Mariano Hernández Aguado, que es un influyente político panista, también abogado y también notario, que allá en las mocedades del gobernador Diego Sinue le dio trabajo como chícharo, como ayudante, hizo sus prácticas ahí. Ahí salió a dar sus primeros pasos en la abogacía y mantiene una, según se sabe, según comentan cercanos, una relación pues cercana, un ascendiente, una influencia sobre el gobernador. Y todo apunta a que esa es la vía, la conexión que hace posible que el PRI o una priista llegue al Poder Judicial de Guanajuato. Pero ¿qué le aporta Arcelia González al Poder Judicial de Guanajuato? Ha litigado realmente poco, no se le conocen casos importantes de litigio, no tiene un despacho bollante, entiendo que trabaja en el de su padre, que más bien es una notaría. No se le conoce una experiencia, no, nunca ha sido juez, por supuesto. No sabemos qué va a aportar. Es una posición ¿para qué? Para llegar a un acuerdo político con ciertos grupos priistas de Irapuato, para que se bajen de cualquier candidatura y apoyen a la candidata panista, que por cierto no las trae todas consigo ahí en Irapuato, Lorena Alfaro. Bueno, pues esa es una posibilidad. Pero se está vulnerando al Poder Judicial. Se le está de alguna manera politizando, se le está convirtiendo en un sector más sujeto a la negociación. Y es la justicia, esa de la que se llenan la boca los políticos para hablar de su pureza. Y desde luego, pues en el Poder Judicial nadie dice nada, no pueden decir nada, aguantan vara, así están definidas las cosas, es legal, no hay ninguna violación de ningún tipo. No es el único caso. Hay otro magistrado, su nombre se me va a escapar en este momento, que fue secretario técnico de Miguel Márquez Márquez en el Poder Ejecutivo, en la gubernatura de Guanajuato, y que antes de eso fue director jurídico en la propia Contraloría con Miguel Márquez Márquez. Y se ve esto como un premio político, desde luego, eh, otorgado, digamos, por la gran influencia innegable, la hemos tratado muchas veces aquí, que conserva Miguel Márquez también sobre el gobierno de Diego Sinue. Y de aquí surge una primera reflexión. ¿Dónde está el ánimo de poder de Diego Sinue Rodríguez Vallejo si está aceptando este tipo de negociaciones? ¿Sería el momento en que un gobernante que todavía no cumple 40 años o que está por cumplirlos, que tiene ganas de hacer política y que ocupa el cargo más importante que tiene el estado de Guanajuato para sus políticos, que además llega a ello de manera inopinada, sin esperárselo, tuviera más ambición de poder? O sea, una cosa es que el estado de Guanajuato esté violentando muchas de las reglas democráticas teóricas, como es la intervención del Poder Ejecutivo y a través del legislativo utilizado como instrumento para ocupar posiciones en el Poder Judicial. Pero tendría cierto sentido si esto estuviera pasando para fortalecer
Tendría cierto sentido en la vieja lógica política, la que inauguró el PRI en este país, de monopolio del poder, para fortalecer a un gobernador que está en su segundo año y que quiere generar un proyecto político para Guanajuato, donde ya las cosas se complican aún más. Ya hay aquí una grave violación a la normalidad democrática, a la normalidad que debería vivir una sociedad madura como la que pretende ser la guanajuatense y conectarse con un mundo globalizado y no ser un pueblo, digamos, bananero, ¿no? Donde las cosas se simulan únicamente. Pero que además eso ocurra para beneficiar a un exgobernador que sigue manteniendo un control político es algo que ya constituye una anomalía mayor. Y que esto lo estén convalidando la mayor parte de los grupos políticos, de los partidos, de los grupos empresariales de Guanajuato. Por ejemplo, que José Arturo Sánchez Castellanos, el hasta hace no mucho independiente y crítico dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, acepte formar parte de la planilla del PAN para la alcaldía, para el Ayuntamiento de León, me dice a mí que está convalidando este tipo de prácticas, que no tiene ninguna crítica y que está de acuerdo en que Guanajuato viva un maximato de la mano de Miguel Márquez y que Diego Sinue no ejerza la soberanía que le otorgó el pueblo de Guanajuato en una elección. Entonces hay complicidades, hay muchas complicidades en esta sociedad a lo que nos viene ocurriendo. Es algo que habría que pensar y definir y conocer. Ahora sí que nos caiga el 20 de lo que está pasando, porque hace no mucho tiempo Guanajuato fue un estado que dio batallas fundamentales por la democracia en este país, contra el priismo en los años 90, por ejemplo. Que incluso el Partido Acción Nacional dio batallas importantes contra el dedazo. Recordamos cuando Vicente Fox les quería imponer a Javier Usabiaga o cuando Felipe Calderón les quería imponer a José Ángel Córdoba como candidatos a la gobernatura. Bueno, todo ese espíritu ha acabado, ha cedido, acabó con él Miguel Márquez Márquez en sus 6 años de gobernador, ahí sonriendo y haciendo bromas y chistes y jugueteando. Logró un control excepcional sobre un panismo ya muy desgastado desde la época de Juan Manuel Oliva. O digo, si no tiene ese panismo, tiene poca voluntad política para autoerigirse en un líder por su cuenta y riesgo y está dependiendo mucho de esa especie de maximato ranchero y de facto que vivimos en Guanajuato. Y eso se está viendo en las candidaturas. Y entonces tenemos una clase política muy preocupada, lo repito como decía al principio, simple y sencillamente por mantener sus privilegios, sus buenos sueldos, sus viáticos, sus vehículos oficiales, sus celulares pagados por el erario público, la posibilidad de conseguir chambas para sus amigos y familiares, y una clase política que se reduce cada vez más en sus visiones amplias de lo que es el bienestar y el crecimiento de Guanajuato. Choca mucho eso que vemos en la práctica política con el discurso que pretende un Guanajuato inserto en la globalidad de primer mundo, que busque transformar, que busque innovar. Si no se innova, si no se cambia en la estructura fundamental de la sociedad, que es la relación entre sus gobernantes y sus gobernados, ¿cómo se va a cambiar en todo lo demás? Se ve difícil y se ve complicado. Este es el panorama con el que nos amanecemos en este 2021. Desde luego, cómplices todos los partidos políticos que ya en Guanajuato no son de oposición, prácticamente ninguno. El que quizá mantenga cierto espíritu por razones ideológicas y por ambiciones políticas, que es Morena, se desdibuja mucho por su falta de idea y por sus planteamientos caóticos y confrontados entre sus diversas corrientes. Entonces, este es un paseo para el Partido de Acción Nacional, que no obstante eso, se ha tomado la molestia de ir a cooptar a políticos de otras fuerzas, como en Dolores Hidalgo a un priista, como la magistratura para la priista Arcelia González, o como una perredista Claudia Silva en Acámbaro. Así están las cosas. Como son, las revisamos y las decimos. Desde luego, es un punto de vista y bienvenidos todos los demás.
Muchas gracias por sus comentarios, por seguirnos, por estar al pendiente de estas transmisiones que retomamos a partir de este día 5 de enero, víspera del Día de Reyes, festividades que este año, el año anterior, cambiaron mucho y seguirán cambiando probablemente. Muchas gracias, muy feliz año nuevo. Soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. No se pierdan la nota que publicamos el día de ayer, seguramente ya muchos la leyeron, sobre el otro compadre de Miguel Márquez, hablando precisamente del rey de Roma, Guillermo Padilla, que aparece con su fundación Corazón Mexicano, con un hotel en Guanajuato capital, violando todas las reglas de construcción y de preservación del patrimonio institucional. Tenemos un buen reportaje de Carmen Pizano al respecto, lo publicamos desde el día de ayer. Muchas gracias ahora sí y buenas noches.